Tenochtitlan, Luis Carlos Fernández Valle. Géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado entre grupos importantes: lírico, épico y dramático, aunque existen diferentes formas de clasificarlos. Géneros literarios sobresalientes en la literatura contemporánea. Entre estos se encuentran la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, el realismo mágico. Género lírico. Expresa sentimientos y pensamientos. En este predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos, pero también existen en prosa. La oda. Composición lírica en verso de cierta extensión y de tema noble y elevado. La elegía. Composición lírica. El égloga. Composición poética del género bucólico. La sátira. Composición lírica en verso o en prosa que censura vicios individuales o colectivos. La canción. Poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar diferentes cosas. Género épico. Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso. En este género podremos encontrar subgéneros en verso, pero también en prosa. En los versos tenemos la epopeya. Narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Poema épico. Relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. El romance. Tanda de versos octosílabos con rima sonante en los pares, que describe acciones, guerras y caballerescas. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos el cuento, popular, anónimo o literario. Es un relato breve de una pericia inventada, sucedida a uno o a varios personajes, con argumento muy sencillo, a veces con una finalidad moral, y se llama apólogo. La novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento, y a diferencia de lo que sucede con el cuento, el lector le importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influyen en ellos la sociedad donde viven. Género dramático. Es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que por medio del diálogo y algunos personajes el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Su finalidad esencial es la representación ante el público. La tragedia es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. Suele acabar con la muerte del protagonista. La comedia es la representación a través de un conflicto, del aspecto alegre y divertido de la vida humana, y cuyo desenlace tiene que ser feliz. El drama es la representación de problemas graves con intervención, a veces de elementos cómicos, y su finalidad suele ser sombrío. Ópera, composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles, en lugar de recitarlos. Es el poema dramático compuesto por música. Zarzuela, obra literaria musical, genuinamente española, en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos cuadros de costumbres, preocupaciones populares y sátiras políticas. El realismo mágico, característica propia de la literatura latinoamericana de la segunda mitad
la realidad lleva implícito un cuestionamiento de la verdad que a su vez puede socavar de manera deliberada el texto de las palabras y en ocasiones la autoridad de la propia novela. El realismo mágico es algo propio de la literatura latinoamericana y es el legado que Latinoamérica le deja a la literatura mundial. Autores y obras representativas de la literatura contemporánea. Gonzalo Becerro, autor de Los Milagros de Nuestra Señora. Alfonso X, también llamado El Sabio, autor de Las Siete Partidas. Don Juan Manuel, autor del Conde Lucanor. Jorge Manrique, autor de Coplas a la muerte de mi padre. Rubén Darío, autor de Azul. José Martín, autor de El Ismalillo. Juan Ruiz, autor del libro del Buen Amor. Haz a la dama un día la vergüenza perder, pues eso es importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que ha menester. En la época contemporánea surgen nuevas corrientes filosóficas que tienen un interés por la educación del hombre. El evolucionismo. Carlos Darwin y Edward Spencer. Describe desde nociones metafísicas hasta conceptos pedagógicos. El cristianismo moderno. Otto Williams. Aspecto orgánico, cultural, social e histórico de la educación, a partir de la religión, para incorporarse a la vida social. El marxismo. Carlos Marx y Federico Engels. Tiene dos interpretaciones, la de derecha, dialéctica, y la de izquierda, teológica. Busca la unión universal y acabar con el capitalismo. Anton Makerenko, su teoría de la educación se basa en tres conceptos filosóficos: la vida social, la disciplina y la educación técnica. El pragmatismo. Se le da énfasis a la acción humana-persona, la conservación de la vida y la participación social, los valores educativos con el educando y la materia de educación. La filosofía social. Contempla la vida humana como un hecho social. Tiene dos modalidades, una teórica y con sentido universal y otra con sentido parcial, y el fin de la educación es el progreso. La filosofía cultural de los valores. Explica la cultura a través de los valores para realizar un fin superior dignificante. Contempla la voluntad para educarse y educar. El historicismo. Método de comprensión a través de la reconstrucción histórica. El progreso es el fin de la educación. El existencialismo. Reflexión sobre la existencia individual, concreta y actual del hombre. Su fin es el logro de la meta subjetiva. La libertad es el patrimonio de cada persona. La filosofía analítica. El conocimiento proviene del análisis del lenguaje, que precise los conceptos de la educación. Por estos medios filosóficos, la época contemporánea, al igual que la literatura de esta edad, se crean fragmentos y es la consecuencia por medio de la cual los escritores y demás buscan analizar lo que el hombre quiere aprender.